Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar algunas instrucciones básicas en MySQL. Digo algunas pues porque MySQL tiene muchísimas instrucciones, pero en este curso vamos a tratar de ver muchas de ellas, al menos algunas que nos permitan sentirnos en un nivel pues considerable. Claro que esto de las bases de datos es un mundo y realmente se necesita demasiado tiempo y dedicación para llegar a ser un experto en las bases de datos. Entonces, vamos a comenzar. Las instrucciones de las cuales voy a hablar, pues, es más que nada para la modificación de tablas, columnas y también para la eliminación ya sea de columnas y de tablas. Entonces, vamos a comenzar. Si recuerdan del video anterior y si no lo han visto, se los recomiendo mucho en mi canal, listas de reproducción. Se llama la lista curso de MySQL desde cero, es el video número 6. Pues allí creé dos tablas. Primero, pues creé una base de datos llamada tiendita y con puro código SQL a esa base de datos llamada tiendita le añadí dos tablas, pero también lo hice con la interfaz de MySQL, añadí una tabla extra. Vamos a visualizar las tablas de la base de datos tiendita, pero si yo tengo seleccionada otra base de datos y quiero visualizar las tablas de esa base de datos, es decir, yo pongo show tables, entonces si yo ejecuto, vamos a visualizar pues las bases de datos de otra tabla que no nos interesa. En este caso no tiene ninguna tabla la base de datos llamada BDD1. Entonces, como esa base de datos no nos interesa y pues no me interesa, la voy a borrar, ¿sí? Entonces pongo simplemente drop database y el nombre de la base de datos que se llama BDD1. Y aquí ya estamos viendo una nueva instrucción para eliminar una base de datos. Lo doy aquí a ejecutar y aquí vemos que running está corriendo y ya se ha eliminado la base de datos. Vemos que ya no aparece aquí la base de datos. Ahora lo que yo quiero es visualizar las tablas de la base de datos tiendita, pero si yo simplemente pongo esto, no estoy seleccionando ninguna base de datos, me está marcando un error. Dice aquí no seleccionada la base de datos. Selecciona la base de datos. Entonces lo que podemos hacer, tenemos dos opciones, poner use y el nombre de la base de datos y luego poner show tables, ¿sí? Entonces, le damos así y ya con eso ya podemos visualizar la base de datos. También le podemos hacer de esta manera, ¿sí? Vamos a poner, teníamos seleccionada otra y entonces, y luego seleccionamos tiendita, vemos aquí que está en negritas, entonces ya con esto le damos a ejecutar y ya podemos visualizar las tres tablas pertenecientes a esa base de datos. Entonces, ahora lo que quiero hacer es visualizar las columnas de cada tabla. Entonces lo que hago es lo siguiente. Pongo la siguiente instrucción que dice show columns y especifico qué tabla es. From, ¿cómo se llama la tabla? Se llama productos. Entonces le doy aquí a ejecutar y ya estamos viendo las columnas de la base de datos llamada productos, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si yo quiero modificar el nombre de alguna columna de la tabla productos? Vemos aquí que tenemos estas tres columnas. Quiero modificar esta columna que se llama código de un bajo producto. Entonces le vamos a suponer que le quiero llamar ID-producto. Entonces lo único que hago es lo siguiente. Ahí tenemos que utilizar la instrucción alter, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es poner alter table. Vamos a modificar de la tabla llamada productos. Lo que voy a hacer es que voy a hacer un cambio, change, a la columna llamada código en bajo producto. Le voy a llamar ahora ID-producto. Y aquí pongo el tipo de datos, ¿sí? O sea que de la tabla productos vamos a ponerle a la columna llamada código-producto, ahora le vamos a llamar ID-producto. Le doy a ejecutar. Aquí vemos que se ha hecho la modificación. Si yo ahora lo que quiero hacer es visualizar esto, pongo select asterisco from y el nombre de la tabla productos para visualizar toda nuestra tabla. Y vemos que el cursor se encuentra aquí, entonces a partir de ahí se va a ejecutar esa línea de código. Y aquí vemos nuestra tabla, vemos que la columna ahora dice ID-producto. Aquí vemos que hemos modificado el nombre de la columna. Y vemos aquí nuestra tabla vacía, aún no hemos insertado nada de datos. Ahora, ¿qué tal si yo lo que quiero ver es también la tabla, ¿cómo se llama? La tabla proveedores. Entonces pongo alter, no, perdón, es show columns
from, ¿cómo se llama la tabla? Proveedores, ¿sí? Entonces le doy, vemos el cursor está aquí, le doy aquí, y aquí podemos ver las 4 columnas de la tabla proveedores. ¿Y qué tal si yo lo que quiero cambiarle es el nombre a esa tabla? Ya no quiero que se llame proveedores. Entonces lo que hago es lo siguiente, pongo rename table, ¿cómo se llama la tabla proveedores? Bueno, ¿cómo le queremos poner a la tabla proveedores? ¿Qué tal si le quiero poner nuevos proveedores? ¿Sí? Nuevos proveedores. Entonces, bueno, primero tenemos que poner el viejo nombre que se llama proveedores. Aquí está proveedores y ponemos aquí to, es decir, que vamos a cambiarle a la tabla llamada proveedores, ahora le vamos a llamar nuevos proveedores. Entonces ejecutamos y ya vemos aquí que se ha cambiado el nombre a nuevos proveedores. Vamos a visualizar la tabla, ponemos select asterisco from nuevos proveedores, ¿ok? Y le damos aquí. Bueno, aquí me está diciendo que tenemos un error. Bueno, es por acá. Ahora sí. Me había faltado poner el punto y coma. Hay que recordar que el punto y coma significa el fin de una instrucción. Entonces aquí estamos viendo la tabla nuevos proveedores y vemos que es la misma tabla de proveedores, pero lo que pasa es que ya le cambiamos el nombre. ¿Qué tal si quiero visualizar la tabla de proveedores? Esa tabla ya no existe. Entonces, como ya no existe, me dice aquí que la tabla de la base de datos llamada tiendita, llamada proveedor, la base de datos no existe, doesn't exist. Entonces, aquí vemos que le cambiamos el nombre. Pero, ¿qué tal si yo quiero eliminar columnas? Bueno, lo que voy a hacer es que primero, antes que nada, voy a visualizar nuevamente la tabla llamada nuevos proveedores. Si no viste el video anterior, aquí te digo que si tú, vamos a suponer que tienes el cursor aquí y le das aquí, en ejecutar, te va a decir que, o sea, se va a ejecutar nuevamente este código. Tienes que poner el cursor a partir del código que quieres ejecutar, ¿sí? En este caso, yo lo que quiero es eh, consultar la tabla nuevos proveedores. Ya no quiero renombrar la tabla, porque eso ya lo hice. Entonces, el cursor no debe de estar aquí. Si yo le doy aquí, pues me está diciendo que la tabla nuevos proveedores ya existe. Entonces yo quiero que se ejecute esta línea, entonces pongo el cursor aquí o también aquí. Y le doy aquí y aquí vemos que me consulta la tabla. Esta opción es para ejecutar la línea de código a partir del cursor. Y aquí es para poner todo el código o también me dice aquí que va a ejecutar la porción de selección del script o todo. Y esto aquí me está diciendo, a ver, se quitó. Is there no selection? O sea, si no hay nada seleccionado. Entonces, aquí estamos visualizando la tabla nuevos proveedores y estamos viendo sus 4 columnas. Pero ¿qué tal si yo quiero eliminar la columna de dirección guión bajo proveedor? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que voy a hacer, si quiero eliminar la columna dirección guión bajo proveedor, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner alter, o sea, recordar que alter significa que es cuando nosotros queremos hacer la eliminación, perdón, la modificación, entonces ponemos table, alter table, ¿cómo se llama? La tabla se llama nuevos proveedores y aquí vamos a poner drop, quiere decir que vamos a eliminar una columna, ¿cómo se llama la columna que queremos eliminar? ¿Sí? La columna que queremos eliminar se llama dirección-proveedor. O sea, ¿qué quiere decir? Que de la tabla nuevos proveedores vamos a eliminar la columna llamada dirección-proveedores. ¿Vemos dónde está el cursor? Le damos aquí. Bueno, aquí me está diciendo que dirección-proveedores, dirección, no, de un bajo proveedor se llama, dirección-proveedor. Hay que tener cuidado con el nombre que le ponemos porque con una letrita que ya no coincida ya no funciona. Entonces aquí que vamos a eliminar de la tabla nuevos proveedores, acabamos de eliminar la columna llamada dirección-proveedor. Y si visualizamos nuevamente la tabla select asterisco from, ¿cómo se llama la tabla? Nuevos proveedores. Ay, no hay que dar espacios, nuevos proveedores. Vamos a visualizar
Aquí, ¿por qué me está? Ah, tengo que ponerle punto y coma, hay que recordar eso. Vemos dónde está el cursor, está aquí porque quiero que se ejecute esta línea solamente. Le doy aquí y ya podemos ver la tabla nuevos proveedores. Podemos ver que ahora ya no tiene la columna llamada dirección-proveedor. Ahora, ¿qué tal si quiero añadir una nueva columna? Vamos a suponer que ¿sabes qué? Que yo dije, ¿sabes qué? Si quiero añadirla a la dirección del proveedor. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Lo que hago es lo siguiente. Pongo alter table. Vamos a poner el nombre de la tabla, se llama nuevos proveedores, sin espacios, ¿no? Nuevos proveedores. Y vamos a poner la instrucción add. ¿Cómo vamos a llamar a la nueva columna? Le voy a llamar direct proveedor, o sea, direct, para que no se llame igual que anteriormente, direct proveedor. Aquí lo que estamos diciendo es que ahí pongo el tipo de dato, es de tipo varchar. Voy a poner que sea había puesto 100 de longitud, le voy a poner 90, ¿sí? Y pongo not null no, porque se la podemos dejar en blanco. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que vamos a añadir a la tabla nuevos proveedores, o sea, vamos a hacer una modificación, vamos a agregar, add en inglés significa, en español significa agregar, vamos a añadir una nueva columna llamada direct-proveedor de tipo varchar con longitud 90. Y aquí vamos a ejecutar esta consulta. Ok, le doy aquí y ya se hizo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerlo aquí. Entonces ya estamos visualizando nuestra tabla nuevos proveedores. Vemos aquí que se añadió la nueva columna llamada direct-proveedor. Ahora, ¿qué otra cosa? Ya vimos cómo añadir columna, modificar el nombre de la tabla. Ah, si nosotros también queremos, por ejemplo, modificar un tipo de dato, también lo podemos hacer así, pero eso lo voy a hacer después. Ahora lo que queda es que vamos a visualizar nuevamente, vamos a visualizar las tablas de la base de datos tiendita. Ahí está. Entonces lo doy aquí y ya estamos visualizando las tablas y vemos aquí que tengo la tabla 1. ¿Qué tal si yo quiero eliminar esa tabla? Entonces lo que hago es poner, vamos a poner drop table. ¿Cómo se llama esa tabla? Tabla 1. ¿Ok? Entonces, drop table, tabla 1. Le doy aquí y vemos que ya se ha eliminado esa tabla. Ahora si yo quiero visualizar esa tabla, show tables, ¿sí? Y le doy aquí, ya podemos ver la base de datos tiendita con solamente 2 tablas. Entonces, esto es todo a manera de recordatorio. Hay que tener una poca de precaución en eso de que si nosotros ya creamos, vamos a suponer que ya creamos una tabla o modificamos una tabla, si queremos, por ejemplo, renombrar, que ejecutar la siguiente línea de código, no tenemos que tener el cursor acá arriba, porque se va a ejecutar nuevamente esto. Entonces, me va a decir que ya se modificó la tabla o que ya existe la tabla. Tenemos que poner el cursor a partir de la línea que queremos que se ejecute, ¿sí? Por ejemplo, aquí, y ya le pongo aquí, y ya. Si en dado caso yo lo que hago es poner aquí el cursor, y le doy aquí, me está diciendo que eso está desconocido, esa tabla. ¿Por qué? Porque se está ejecutando esto. Nuevamente se está tratando de eliminar una tabla que ya se eliminó. De igual manera aquí, le doy aquí o le doy aquí, pues no, tengo que poner el cursor a partir de la línea de código que quiere que se ejecute. Por ejemplo aquí, y ya le doy aquí y ya me está mostrando las tablas. Bueno, estas son algunas instrucciones. Iremos viendo más instrucciones poco a poco. Entonces espero que este video te haya ayudado mucho. Si te gustó, pues dale like. Entonces nos vemos en el siguiente video. Chao.